Bien, vamos a aprender a hacer backups y restore o respaldos y restauraciones de bases de datos. Aquí tenemos un script con el cual creo una base de datos llamada prueba BKP, donde en ella tengo dos tablas y en cada una de esas tablas almacené una cantidad de registros. 3 registros en la tabla de bodega y 4 registros en la tabla de artículos. Aquí lo podemos ver. 3 registros en la tabla de bodega y 4 registros en la tabla de artículos. Una copia de seguridad ocurre primeramente pues para cuando nosotros tenemos ya una base de datos en producción y queremos hacer una copia para, en caso de que se presente una situación que nosotros no podemos eh, prever, ¿sí? Un accidente o se nos quemó una máquina y necesitamos volver a montar el servidor y tener eh, la información necesaria para poder continuar con las operaciones de la empresa. Entonces, ese es el, el inicialmente como surge o el principal uso que tienen las copias de seguridad, ¿verdad? Poder respaldar la información que tenemos en la empresa. Pero también ocurre cuando necesitamos mover o copiar información de un servidor a otro servidor. También puede darse en esos casos, ¿verdad? Que eh, tenemos vamos a implementar en una nueva sucursal, en un nuevo cliente, pues nosotros podemos tomar la información de un servidor donde ya tenemos implementada la base de datos, copiarla para tomarla como punto de partida de esa nueva implementación. Pueden ser varios escenarios. Entonces, vamos a mencionar que existen dos tipos de backup o dos tipos de respaldos, que son los backup completos y los backup diferenciales. En versiones más fuertes de SQL Server, como la versión estándar y la versión Enterprise, también existe un tercer tipo de backup, que es el backup transaccional, que nos permite hacerle backup solo al archivo log de una base de datos. Pero en la versión Express, que es la que estamos manejando nosotros, y realmente son los dos más utilizados, vamos a manejar el backup completo y el backup diferencial. ¿Qué son cada uno de ellos? Bueno, el backup completo, como su nombre lo indica, es una copia total de la base de datos, con todo lo que tiene hasta ese punto en que estamos haciendo el respaldo. Un backup diferencial o un respaldo diferencial es respaldar los cambios que han ocurrido en la base de datos desde el último backup que hemos hecho. ¿Okay? Veamos, vamos a comenzar haciendo un backup completo de esta base de datos. Entonces, voy a actualizar. Y aquí tengo la base de datos. Vamos a hacer un clic derecho, tareas, y aquí está la opción de respaldo, copia de seguridad o backup, dependiendo de la versión que tengamos. Bien. Por omisión me aparece seleccionada la base de datos sobre la cual yo hice clic derecho, pero yo pudiera cambiarlo y seleccionar cualquier otra si es que yo me hubiera equivocado. Aquí están los dos tipos de backup, el backup completo y el backup diferencial. El backup diferencial depende de un backup completo. O sea, yo no puedo empezar con un backup completo si no he hecho con un backup diferencial si primeramente no he hecho un backup completo. Entonces vamos a comenzar con un backup completo. Ahora debo decirle dónde voy a almacenar ese respaldo. Entonces, por misión él me muestra el directorio que se utiliza o el directorio que viene determinado dentro del SQL Server para contener los backups. Pero nosotros lo podemos cambiar. Yo solo tengo que presionar el botón de opciones ahí y aquí tengo una base, un directorio especial para ello. Le llamo clase. Entonces le vamos a poner a este prueba bkp 01.back.
¿Sí? Le voy a dar OK. OK. Ya hice mi backup completo. Ahora, imaginémonos que en el transcurso del día ocurren unas nuevas operaciones y digamos se agrega una bodega más. Insert into bodega value 4, otra bodega. Y se agrega otro registro más, de otro artículo más. Into bodega, perdón, into artículo values 5. No sé qué puede ser. Soda. Me cuesta 5 lempiras. Hay una existencia de 20. Cuesta 5 lempiras. ¿Sí? Ahora, pero no solo registros nuevos pueden haber ocurrido. No solo la adición de registros puede haber ocurrido desde el último backup, puede ser que se haya creado una tabla también. Create table cliente. Cliente ID. Entonces, desde el último backup han ocurrido que se han agregado 2 filas y se creó una tabla con una fila. Entonces, vamos a respaldar este backup. Ahora, yo pudiera hacer un backup completo si yo sí lo deseara, pero también puedo querer un tipo de estrategia de respaldo un poco más elaborada. Fíjense, normalmente este tipo de estrategia donde se tiene un backup completo y luego una serie de backup diferenciales se da en bases de datos que son muy grandes, que estamos hablando de 30, 40 o de 100 gigas de tamaño de base de datos. Entonces obviamente estar haciendo una copia completa de toda esa gran cantidad de información cada vez que se hace el respaldo, aparte de que es un poco engorroso, también le estamos incrementando el trabajo a nuestro servidor y esto puede tener una repercusión en el rendimiento. Entonces, en esos casos es que se acostumbra eh, establecer una política de backup completos y backup diferenciales para que el backup completo ocurra una vez, no sé, al día, una vez a la semana, una vez a la quincena. Obviamente eso ya va a depender de cada uno de los escenarios. Y entre cada uno de los backups completos, lo que va a ocurrir es backup diferencial para solo concentrarnos en respaldar lo nuevo que ha habido desde el último backup. Entonces, eso lo que hace es hacer una política en donde los backups son más livianos, ¿verdad? Entonces, no estamos causándole tanto trabajo al servidor de base de datos. Entonces, pero en una base de datos que es muy pequeña, estamos hablando de 500 megas, de 1 giga, en donde el, el proceso va a ser un proceso muy rápido, entonces usted puede decidir implementar una estrategia más simple, ¿verdad? De estar haciendo backup completo cada vez que lo necesite. Yo le voy a enseñar ambas formas para que usted lo decida cuál usar. Entonces vamos a utilizar un backup diferencial y no es necesario que yo utilice diferentes archivos. En el mismo archivo puedo guardar tanto el backup completo como sus backup diferenciales. Entonces no es necesario que
que yo especifique otro archivo. Ahí en el mismo archivo en donde guardamos nuestro primer backup, ahí le decimos que queremos colocar nuestro diferencial. Entonces le damos OK. Lo normal es que nosotros copiemos ese backup a otro servidor y ahí lo respaldemos, ¿verdad? Pero aquí con fines didácticos lo que vamos a hacer es que en este mismo servidor vamos a restaurar nuestro backup, ¿verdad? Porque solo es para hacer una prueba. Entonces, el proceso de restaurar un backup o de restaurar una base de datos, los backups no se restauran, son unas bases de datos. Entonces hacemos clic derecho sobre base de datos y le damos Restore Database o restaurar base de datos. Acá el proceso es inverso. En un backup, en un respaldo, nosotros decimos cuál es la base de datos y después cuál es el archivo que lo va a contener. En el restore o en la restauración el proceso es inverso. Primero seleccionamos el archivo que contiene la base de datos y después le decimos hacia dónde va a ir a parar. Entonces vamos a seleccionar el archivo. Seleccionamos aquí la parte que dice Device. Le damos OK. Como no hemos restaurado nunca, entonces le damos aquí adicionar para ir a buscar el archivo. Nosotros ya sabemos que nuestro archivo se encuentra en clase y en prueba BKP01. Entonces lo seleccionamos y le damos OK. Y ahí me aparece, miren, me dice que el primer backup que tenemos es un backup completo de toda la base de datos. Y el segundo es un backup diferencial que solamente contiene, dice, no le preste atención a este, ¿verdad? Porque este es un título y que a mí se me olvidó cambiarlo, ¿verdad? Entonces, realmente el importante aquí es este, es el que nos dice, ¿verdad? Porque aquí, fíjense, en ambos dice que es un backup de tipo full, porque obviamente eso lo coloca el SQL Server y nosotros tenemos que cambiarlo manualmente y a mí se me olvidó hacerlo. Pero aquí es la parte importante, ¿verdad? Y todo esto, aquí nos dice cuándo se hicieron los backups. Mire, dice que este backup se hizo a las 4:07 y este backup se hizo a las 4:12. ¿Okay? El tamaño de la base de datos y quién lo hizo. Y si nosotros le queremos colocar expiración es decirle al backup que después de cierto tiempo ya no sirva, de ponerle fecha de caducidad. Entonces, yo decido que quiero restaurar. Si digamos, otra ventaja que tiene el backup diferencial es que cuando yo restauro, puedo decir qué quiero incluir en esa restauración, ¿va? Porque imagínense que en cierto día ocurrió una actualización indebida. Entonces yo puedo excluir del restauramiento o de la restauración de la base de datos el diferencial que contiene esa operación. Entonces, vamos a comenzar diciendo que solo queremos el backup completo para ver cómo nos queda. Por omisión, él va a tratar de restaurarnos la base de datos en una base de datos con el mismo nombre, ¿verdad? Obviamente, si estamos trabajando en el mismo servidor, no es lo más conveniente, porque entonces lo que haríamos es sobreescribirlo. Entonces, si estamos en un servidor nuevo, pues no hay ningún problema, porque en teoría esa base de datos no existe. ¿Ok? Entonces, en este caso, le vamos a dar prueba REST de restauración. Le vamos a colocar a este REST 01. Y le digo que voy a incluir solo el backup completo. O sea, que no me interesa los cambios que hubieron después del backup completo. Otra cosa que usted puede hacer es cambiar por omisión. Bueno, él nos dice cuál es el directorio que contenía la base de datos cuando se creó, y a ese mismo directorio me va a intentar restaurar la base de datos, pero nosotros solo tendríamos que cambiar aquí en el botón de opciones y mandarlo a otro directorio si fuera lo que nosotros quisiéramos. Aquí nos dicen cuáles son los archivos, ¿verdad? De esa base de datos, eso ya lo conocen. No, a mí no me interesa cambiarlo, me interesa dejarlo ahí en el mismo
Lo que sí me interesa es que los archivos no se vayan a llamar igual, ¿verdad? Porque entonces, ok, y no, aquí, allá se llamaba prueba backup, prueba BKP se llama el archivo y aquí se llama prueba REST. Entonces no hay ningún problema. Entonces le vamos a dar OK. Ahí se respaldó, se restauró, perdón. Entonces vamos a verificar. Solo hay dos tablas. Hagamos un nuevo query, a ver, y conectémonos a ese. Use prueba REST 01. Select asterisco from bodega. Solo deberían haber 3 registros en la tabla bodega, ¿no? En efecto. Ahora vamos a hacer un restore en donde vamos a incluir tanto el backup completo como el diferencial para que nos restaure la base de datos como estaba hasta el último backup que hicimos. Entonces vamos a hacer ese proceso, clic derecho, restore database. De aquí donde está el dispositivo, pues aquí le decimos que el dispositivo es, ya sabemos en qué directorio se encuentra, el directorio clase. Y aquí sí, ¿verdad? Le digo que quiero el backup completo o quiero la suma de esos backups para restaurarlo en donde? En prueba REST 02. Y le digo, yo no pudiera decirle que quiero, miren, si yo intento quitar la selección del backup completo y dejar solo el backup diferencial, no me lo permite, ¿verdad? O sea, tienen que ir, lo que yo sí puedo es quitar el diferencial y dejar solo el completo, pero no puedo quitar el completo y dejar solo el diferencial. Entonces, tienen que, si quiero incluir un diferencial, obligatoriamente tiene que haber un backup completo que lo complemente a ese diferencial, ¿verdad? Entonces, le damos restaurar. Ok. Ahí está. Vamos a ver. Aquí está prueba REST 02. Vamos a tablas y ya debería decir que hay 3 tablas. Aquí están, miren, las dos que se restauraron en el, que respaldaron el backup completo, más la tercera tabla. ¿Sí? Si yo me conecto a esa base de datos, y hago un select de bodega, y si yo hago un select de cliente, también debería de existir. Ahí está el cliente consumidor final. No así en prueba REST 01. En prueba REST 01 no existe la tabla cliente, ¿verdad? Me va a lanzar un error. Ahí me dice que la prueba cliente no existe porque tomamos como base el backup completo, ¿verdad? En donde no estaba. Fíjese, otra manera en que nosotros podemos hacer un backup es, para no estar especificando el nombre del dispositivo, es crear el dispositivo primero. Eso lo podemos hacer directamente en, vamos a ver, Server Objects. Y aquí yo puedo crear un backup device, un dispositivo, un archivo que me contenga backups, que yo lo tenga ahí para poder contener backups dentro de él. Entonces yo puedo decir aquí, clic derecho, New Backup Device. Yo le puedo decir que a este dispositivo le voy a poner a backup maestro, digamos. Backup maestro. Ok, ¿y dónde lo voy a colocar? Bueno, lo voy a colocar, yo ya sé, ¿verdad? En mi directorio clase. Aquí. Y se va a llamar
de master bkp.back. Entonces, lo que estoy haciendo es creando un archivo, colocarle un nombre o registrar ese archivo dentro del servidor para cuando haga backups ya no tener que ir a seleccionar, a crear el archivo, sino ya tenerlo creado. Entonces aquí miren como hice, pues aquí en Server Options, en Backup Device, le puse un nombre y creé un archivo determinado. Aquí le vamos a dar OK. Y ya está creado el dispositivo. Ya, si nosotros venimos a ver, si nosotros venimos a ver al directorio, todavía no está creado, ¿verdad? Creo que es porque no hemos hecho un backup todavía. Bueno, vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Entonces, digamos que voy a hacer un backup del mismo directorio, del mismo clic derecho. Posible backup. Ok. Ahora, entonces, en lugar de venir a decirle, en lugar de ir a crear aquí el directorio, yo puedo seleccionar uno que ya exista, ¿no? Aquí está el backup maestro. Ya me evito el tener que estar yéndolo a crear y selecciono uno que ya existe. Backup maestro. Ahí está. Y en ese momento se tiene que haber creado. Aquí está, ¿ves? Ya en un directorio. Entonces, ese va a estar disponible. Bueno, en un tiempo, últimamente han cambiado, pero vamos a comprobarlo. En un tiempo, en un dispositivo, pudiera yo tener backups incluso de diferentes bases de datos. Vamos a probar a ver si todavía se puede. No acostumbro a usar mucho esta opción, ¿verdad? Pero siempre es importante conocerlo. ¿Okay? Entonces, cuando hacemos el restore, aquí ya le digo yo que quiero utilizar el archivo maestro. A ver si no, solo tiene, ya eso ya no se puede, ¿verdad? Antes ustedes en un mismo archivo podíamos mantener varios backups y cuando entrábamos nos mostraba todo, pero eso cambió recientemente, ¿verdad? Obviamente Microsoft lo que está haciendo es quitándole ciertas características a la versión Express y dejándolas exclusivamente en las versiones de paga, ¿verdad? Obviamente es una estrategia comercial. Bien, entonces esa es la manera, bueno, eh, de que nosotros podemos ya tener definido un archivo y solo estarlo utilizando, reutilizando obviamente tendría que ser un archivo por cada base de datos que vamos a respaldar. O directamente, bueno, también si nosotros queremos hacer un backup vía script, ¿cómo sería? Clic derecho, digamos que quiero respaldar esta base de datos. Backup. Eh, bueno, le decimos todas las características que queremos que tenga, ¿verdad? Eso ya. Vamos a utilizar este. No, mejor para que sea más completo el ejercicio. Vamos a crearlo. Directorio clase. Y le vamos a poner
alpha.back. Y en lugar de darle OK, lo que voy a hacer es darle script to new window. Eso es decirle al SQL que me genere la sentencia. Entonces, aquí está, mira, esta es la sentencia que nosotros necesitaríamos para hacerlo. Si, digamos, nosotros queremos incorporar ese proceso de hacer backup a nuestro aplicativo, pues solo tendría usted que copiar esta sentencia a su aplicativo para que la sentencia, para que el aplicativo lo ejecute, ¿verdad? Y esto se va a ejecutar de la misma manera que como cuando nosotros lo hacemos con la interfaz gráfica. Vamos a probar, a ver. Ahí está, ¿ven? Estos son los porcentajes que nos muestra ya, ¿verdad? El SQL, y aquí están todas las opciones. Vamos a ver si es cierto que se creó ese. Vamos a darle, aquí está ya. Iba a darle a actualizar, pero no, aquí está. ¿Okay? Una manera menos común, pero que todavía puede utilizarse, digamos, para restaurar una base de datos, es cuando nosotros contamos con los archivos a partir de los cuales nosotros sabemos que cuando creamos una base de datos, ¿sí? Digamos que yo quiero crear una base de datos llamada, no sé, aquí tengo unas pruebas. Cuando creamos una base de datos, básicamente el SQL Server guarda toda la base de datos dentro de dos archivos. Aquí tengo varios. ¿Sí? Entonces, yo puedo tomar estos archivos y con ellos crear una base de datos en un servidor. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, lo tengo que hacer aquí, clic derecho, y el proceso se llama attach. Attach es tomar los archivos que se me generaron cuando creé una determinada base de datos y registrar dichos archivos dentro del servidor para que el servidor los reconozca como una base de datos. Obviamente esa base de datos no debe de existir en el servidor, ¿verdad? Entonces vamos a darle a attach y voy a ir a buscar los archivos de datos. Bueno, aquí me muestra todos estos son los de la base de datos que yo tengo ya registrados. Vamos a ver aquí si en clase tengo alguno, no. En data. No, sí ya lo tengo. Creo que esto no lo tengo. Otra base de datos. ¿Okay? Ya me dice cuáles son los archivos de esa base de datos. ¿Okay? Lo veo que bueno, no me permitió crearlos porque, bueno, vamos a, fíjese bien, vamos a ver entonces el proceso inverso. ¿Cómo? Bueno, nosotros podemos borrar una base de datos de dos maneras. Yo puedo borrarla haciendo clic derecho y haciendo delete. Pero si yo la borro de esa manera, van a ocurrir dos cosas. Uno, se va a borrar la base de datos del servidor. Y número dos, se van a borrar los archivos del disco duro. Entonces, yo puedo hacer un proceso que se llama detach. ¿Okay? Ese proceso, bueno, vamos a crear una base de datos nueva mejor, para que probemos esto. Prueba 03 le voy a poner a esta base de datos y le voy a decir que quiero que los archivos estén en este directorio clase. Ahí quiero que se creen. Lo mismo esto. Quiero que se creen en el directorio clase. Entonces, ahí se van a ir a crear los archivos cuando yo lo cree. Vamos a darle OK a la base de datos. No le voy a cambiar nada porque eso ya es tema de otro. Entonces voy a buscar.
Estaba buscando en otro directorio diferente. Aquí está, ¿ves? Prueba 03. Esos son los archivos. Entonces, esos son los archivos de esta base de datos. Ya sabemos nosotros, si yo le doy clic derecho y delete, se me va a borrar los la base de datos del servidor, pero también se van a borrar los archivos del disco duro. Ahora, mire lo que va a pasar con detach. Detach lo que va a hacer es eliminar la base de datos del servidor. Ahí me pregunta si en efecto no marquemos este, porque si marcamos este es básicamente es lo mismo que delete, ¿verdad? Entonces no es lo que queremos hacer. Entonces nosotros le vamos a dar OK. La base de datos ya dejó de existir, ya no está aquí, ¿ven? Pero si nosotros vamos a ver, los archivos sí existen todavía, ahí están. Entonces si yo quiero con esos archivos, ya sea copiarlos a otra base, a otro servidor, o moverlos, digamos, porque el disco duro en el cual tenía esa base de datos ya se llenó y entonces ya no le permite a la base de datos que crezca, por poner un ejemplo, o porque la empresa compró un espacio en un drive y entonces yo quiero mover para que esos archivos estén directamente en el directorio que se respalda de forma automática. Póngale usted cualquier tipo de escenario. Entonces yo puedo tomar estos archivos y ahí mismo donde están, o puedo decidir moverlos. ¿Sí? Digamos que yo los voy a mover a este directorio que se llama data, donde ya tengo otra información. Ahí los moví. Ya estaba. Ya tengo aquí entonces data. Esta es la razón por la cual no los movía, porque esta ventana me estaba apareciendo en otra pantalla y no la veía. Ahí me está preguntando si en efecto deseo moverlo. Yo le digo que sí. Y si los deseo mover. También el segundo deseo moverlo. Cuando los archivos cuando la base de datos está registrada en el servidor, esos archivos están bloqueados y yo no los podría mover. Entonces, digamos, en este caso yo ya los moví o ya los copié, cualquiera sea el proceso inverso ahora es attach, es registrar la base de datos a partir de los archivos. Es otra manera de hacer restore, ya no se acostumbra mucho, pero siempre está esa opción ahí. Entonces vamos a ver. Voy a adicionar en data, ¿verdad? Aquí está prueba 03. Ya se creó la base de datos, ¿no? Entonces esa es la otra manera, por así decirlo, de poder hacer respaldo, ¿verdad? Yo puedo hacer el detach de la base de datos para copiar los archivos y una vez que copié esos archivos, hacerle attach en donde a mí me interese poder hacerlo. Entonces, esas son las maneras en que nosotros podemos hacer un respaldo, como podemos hacer un restore. Ya vimos que hay dos tipos de backup, el completo y el diferencial, que podemos crear el archivo cuando estamos haciendo el backup o podemos crearlo mediante un device. Y vimos la manera en cómo hacer ese mismo proceso a través de un attach y de un detach. Y eso sería todo por ese tema de lo que son los respaldos.